Hola chicos, bienvenidos a una nueva video clase de física, en este caso el tema de cinemática. Cinemática, ya como podemos empezar a avanzar con este pequeño dibujito de animación, ¿sí? Lo que estudia es el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Es la parte de la física que describe el movimiento, pero independiente de las causas que lo producen. Es decir, que la cinemática observa el movimiento, observa dónde se mueve, cómo se mueve, cuánto tiempo se mueve un objeto, pero no se pone a preguntar ni se fija en el por qué, ¿sí? No se fija si fue por una fuerza, si fue porque se cayó, si fue porque alguien lo empujó o lo que sea. Simplemente ve dónde se mueve, ¿sí? Básicamente de qué posición a qué otra posición, qué distancia recorre, etcétera. Cómo se mueve, ¿sí? A velocidad constante, la velocidad aumenta, la velocidad disminuye, hay aceleración, no hay aceleración, se está moviendo o está quieto, ¿sí? Y cuánto tiempo se mueve se refiere más que nada al tiempo que dura cada tipo de movimiento o cada movimiento en sí. Bien, el dónde depende siempre de un sistema de referencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, para nosotros estamos quietos. En realidad, si necesitamos un sistema de referencia mucho más grande, como es la Tierra está rotando, está trasladándose, entonces técnicamente no estamos quietos. Sin embargo, en nuestro sistema de referencia, que nosotros podemos ver, estamos quietos, ¿sí? De la misma forma, cuando vamos arriba, por ejemplo, de un auto o de un colectivo, arriba del colectivo nosotros nos vemos que estamos quietos. Respecto a la persona de al lado, estamos quietos. Pero si nos vemos desde afuera del colectivo, el colectivo está moviéndose, ¿sí? Entonces, siempre el de dónde a dónde nos estamos moviendo, o a dónde nos movemos, o dónde, ¿sí? Depende de un sistema de referencia. En el ejercicio de cinemática, siempre debemos marcar un sistema de referencia, ¿sí? En este caso, el dónde se refiere un poco más a eh, en qué direcciones por ahí nos podemos estar moviendo. El sistema de referencia, ¿sí? Los más utilizados son los primeros dos, ¿sí? Pero hay varios sistemas de referencia. El primero es el unidireccional, ¿sí? En el cual nos movemos en una sola dirección y se puede graficar sencillamente en una recta. Acá viene un consejo que se lo voy a repetir muchas veces durante el video. Siempre en los ejercicios de cinemática hagan un dibujito o un esquema del movimiento antes, ¿sí? De empezar a resolver el problema. Planteen un dibujito, con el dibujito plantean los datos, la incógnita y después van a resolver el problema. Intenten acostumbrarse a esto, ¿sí? En todo el problema de física en general necesitan hacer un dibujito para más o menos plantear el problema. Física, química, la mayoría de los problemas que generan una resolución. Pero bueno, en física particularmente siempre es muy necesario un dibujito. Bien, primero entonces estos sistemas de referencia es el unidireccional, en el cual nos movemos en una sola dirección. Se grafica arriba de una recta, arriba una línea. Esto es como si se estuviera moviendo solamente hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Una línea recta, y eso es todo. Bidireccional es cuando nos podemos mover en dos direcciones al mismo tiempo, se grafica en un plano. Generalmente la mayoría de los movimientos los podemos hacer unidireccionales, ¿sí? Algo que va para arriba o algo que va para abajo, algo que va para adelante, algo que va para atrás. Pero hay casos en los cuales los movimientos se pueden graficar bidireccionales, es decir, en un plano. Esta clase de movimiento se da sobre todo cuando miramos un objeto que se mueve desde arriba, ¿sí? Como por ejemplo ustedes en vectores vieron un par de tipos de movimientos, solamente que todavía no estaban viendo desde el punto de vista de cinemática, pero por ejemplo veían que alguien se movía hacia el norte y después del norte se movía hacia el oeste y después del oeste capaz se movía hacia el sur. En ese caso estamos viendo como una persona o un automóvil desde arriba y en esos casos sí podemos ver este tipo de sistema de referencia, ¿sí? Lo vemos bidireccional porque tenemos que ver cómo se mueve una persona en el espacio, perdón, en un plano, ¿sí? Viéndolo siempre desde arriba. Y el tridimensional es si nos pudiéramos mover justamente en el espacio en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Son los menos este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero bueno, puede suceder que nos movamos en tres direcciones a la vez, ¿sí? Se grafica en el espacio y podría pasar, por ejemplo, que yo haga 5 pasos hacia adelante y después haga 2 pasos hacia arriba. Podría pasar. O que esté subiendo en la montaña, ¿sí? Entonces, primero que nada, tenemos que plantear un sistema de referencia, hacernos un dibujitos y después plantear los datos de lo que estamos resolviendo. Plantear los datos, ver qué ecuaciones podemos utilizar y finalmente, al final, se hace la resolución matemática y con el resultado obtenido se analiza si es posible ese resultado.
Bien, posición, ¿sí? La posición es un vector que tiene como origen el origen de coordenadas justamente o el origen del sistema de referencia y como extremo las coordenadas del objeto, es decir, la posición justamente el lugar donde está el objeto. Y acá tienen dos ejemplos, que son los más utilizados en la recta y en el plano. ¿Sí? El punto verde, ¿sí? Que hay acá grandote, marca el lugar a donde se encuentra el objeto y la posición viene dado por este vector que está entre el origen y ese objeto, que puede ser así en el plano XY, o puede ser como lo ven a la derecha en una recta. ¿Sí? Básicamente esta posición, como estamos siempre partiendo del origen, lo podrían ubicar con un valor en el caso de la recta y con un punto, como si fuera un punto en el plano XY. Bien, un mismo objeto no siempre tiene una sola posición, ya lo van viendo en los ejercicios, pero generalmente cuando se plantea una posición, se plantea una posición inicial y final y otra final, ¿sí? Que suelen ser distintas y tienen que reconocerlas. Ambas dos son vectores que tienen como origen el origen del sistema de referencia y como extremo las coordenadas del objeto. De a poquito, de todas maneras, después lo van a aprender a poner, digamos, como la posición inicial, posición final o simplemente posición. Así que con eso, tranqui. Pero esto para que lo tengan en cuenta. Desplazamiento. El desplazamiento es un vector que tiene como origen la posición inicial y como extremo la posición final. ¿Sí? La posición pueden llamarla R, pueden llamarla X, pueden llamarla Y, pueden llamarla P de posición, pueden llamarla Juancito si quieren. ¿Sí? Pero generalmente las iniciales van con una I o con un cerito, ¿sí? Que indican que es lo primero, lo inicial, y lo F, lo final. El desplazamiento siempre es un vector que va desde la posición inicial hacia la posición final. Fíjense acá en el espacio, ¿sí? Ustedes tienen una posición inicial RI, una posición final RF, y el vector que va desde la inicial hasta la final es delta R, que es el vector desplazamiento. Y lo mismo acá, ¿sí? Solamente que con las X. La XY es la posición inicial sobre la recta, la XF es la posición final sobre la recta, que acá en realidad debería estar una arriba de la otra, pero para poder verlas bien, se pone un poquitito más abajo, si no, no podríamos diferenciarlas, así una nos taparía la otra. Y el vector, digamos, que va desde el punto que marca la posición inicial hasta el punto que marca la posición final, es nuestro vector desplazamiento. Recuerden que cuando nosotros queremos calcular este vector, que se da entre dos puntos justamente, siempre lo hacemos con el punto final menos el punto inicial. Es por eso que el vector desplazamiento siempre se calcula como la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Es decir, que mientras que el vector direccionalmente, ¿sí? El sentido va desde la inicial a la final, el cálculo se hace con el punto final menos el punto inicial. ¿Sí? Como siempre calculamos un vector entre dos puntos. Este es el vector desplazamiento que es muy utilizado en cinemática. Muchas veces no tanto como vector, pero sí se utiliza mucho esto, ¿sí? De saber la posición final menos la inicial para encontrar el desplazamiento. La trayectoria de un móvil, ¿sí? Fíjense acá, esto en rojo, la trayectoria es un concepto nuevo que nos va a incorporar, es el conjunto de puntos en el espacio que va ocupando sucesivamente el móvil a medida que transcurre el tiempo. Es decir, que la trayectoria sería como todo el recorrido que hace un posible vehículo o una persona cuando camina. ¿Sí? Piensa en una persona, no sé, que va de su habitación hacia el patio. Sale de su habitación, dobla en un pasillo, sale por una puerta y se dirige al patio. ¿Sí? Durante todo ese camino hizo una trayectoria. Ahora, si yo quiero analizar el desplazamiento que hizo entre un punto y otro, llamo por ejemplo a este punto posición inicial, a esta posición final en un determinado tiempo y analizo el desplazamiento entre esos dos puntos. Podría ser entre esos dos o entre el primero, realmente el que está acá, y el último y tendría el desplazamiento total. ¿Sí? Eso cada uno analiza en el tiempo que uno desea analizar. Pero bueno, tengan en cuenta que eso, la trayectoria, ¿sí? Es todos los puntos que va ocupando un móvil al desplazarse. ¿Sí? Y la trayectoria justamente es la distancia total recorrida, se analiza con la trayectoria. Ya van a ver que hay una gran diferencia entre distancia recorrida total, ¿sí? Que tiene que ver con la trayectoria, y el desplazamiento. Son cosas totalmente diferentes en algunos casos.
Existen distintas trayectorias o caminos para ir de una posición a otra, pero solamente un desplazamiento. Acá viene eso que les estoy marcando, ¿sí? Fíjense, para ir del punto A al punto B, yo puedo ir por arriba, puedo hacer zigzags, ¿sí? Puedo ir por la trayectoria 3. Esto piensen que es como ir de un punto a otro, no sé, de una montaña. Ustedes pueden ir por arriba, ¿sí? Pueden ir como rodeándola, haciendo círculos alrededor de la montaña, hasta llegar a la punta, al punto de arriba. Pueden, no sé, simplemente rodearla y escalar por otro extremo de la montaña, ¿sí? Para todos lados hay distintas trayectorias. Ahora, el desplazamiento es uno solo, ¿sí? Es la distancia, o el vector en realidad, el vector que va entre el punto inicial y el punto final, y siempre fíjense que es una semirecta, justamente es un vector, ¿sí? Delta R. Entonces, desplazamiento siempre es uno solo, las trayectorias pueden ser muchas distintas, depende del camino que uno sigue. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de estos, ¿sí? Y sí, lo vamos a repetir 2, 3, 4, 5 veces porque es muy importante que se marquen bien la diferencia entre lo que es la trayectoria o la distancia total recorrida para llegar de un punto a otro y el desplazamiento, ¿sí? Que es justamente el vector entre la posición inicial y la posición final, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos varía después más adelante de los cálculos. Fíjense, por ejemplo, la trayectoria 1, ¿sí? Es más largo que si yo hiciera el camino derecho que nos marca la línea roja, ¿sí? Si yo siguiera el desplazamiento, así derecho, fuera de AB derechito, haría mucho menos camino, o me cansaría menos que si hago la trayectoria 1. Si hago la trayectoria 1, hago menos recorrido tal vez que si hago la 2 o la 3, que hago zigzags o me alejo un montón, ¿sí? Entonces depende mucho de eso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primero vamos al rayo McQueen, ¿sí? Y vamos a analizar la diferencia que hace entre la trayectoria y el desplazamiento del rayo McQueen al recorrer un camino. Por ejemplo, quieres hacer ese recorrido que es la ruta a una nueva carrera, ¿sí? Y si el rayo McQueen sigue todos los puntos de esa pista, está realizando la trayectoria. Hizo una distancia total, ¿sí? Pasando por todos esos puntos que ha recorrido. Ahora, si yo no quiero analizar la trayectoria, sino que quiero analizar el desplazamiento, tengo que analizar el punto inicial que tuvo Rayo McQueen y el punto final al cual ha llegado. Entonces, el desplazamiento, ¿sí? Es el vector que va entre el punto inicial y el punto final. Bien, vamos ahora con otro ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a ver un pedacito de una película que tal vez es muy conocida para varios, que es de las locuras del emperador. Y pueden ver acá también una trayectoria y un desplazamiento, ¿sí? Generalmente cuando vemos mapas o algo así los podemos ver bien reconocidos. Bien, y hay un pedacito antes de que siga con el resto de la película, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, que hay dos personajes distintos, ¿sí? En realidad son dos conjuntos de personajes. Por un lado iba el emperador y este personaje, y por otro lado iban ellos dos. ¿Sí? Podemos ver dos trayectorias distintas, ¿sí? La trayectoria será la que va más punteada, violeta. Por otro lado tenemos la trayectoria roja. Y vemos que, por más que las trayectorias, ¿sí? Siguen un camino totalmente aleatorio, de hecho son distintos en ambos casos, los desplazamientos siempre van desde el origen, ¿sí? Desde donde empezamos a contar la posición inicial de cada uno, hasta la posición final de cada uno, ¿sí? Y siempre va con un vector en semilínea recta. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo, ¿sí? Que esto más de la vida real. Todos seguramente en algún momento han visto el gol del siglo, ¿sí? Fue el gol que hizo Maradona en cuartos de final, México 1986. La joya, ahí tengo el machetito, menos mal, pues si me olvidé el año, me iban a... Aquí podemos verlo. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Bien, y acá también podemos ver ese mismo análisis en esta jugada que se puede hacer de trayectorias versus desplazamiento. Ahí en la puntada podemos ver la trayectoria que hace cada jugador para ir hacia donde debe, para frenar la pelota, para pedirla, para pasarla, para meterla, etc. ¿Sí? Vemos que cada jugador tiene su trayectoria. Sin embargo, ¿sí?
La pelota en sí tiene un solo desplazamiento, ¿sí? Que es desde la posición inicial que tenía la pelota al iniciar la jugada hasta la posición final que está dentro del arco, ¿sí? A pesar de que el desplazamiento fue llevando a la Maradona por acá, la línea punteada roja, ¿sí? Perdón, la trayectoria, ¿sí? El movimiento total que hizo fue este. El desplazamiento, ¿sí? Es desde la posición inicial hasta la posición final. Bien, con todos estos ejemplos lo que hemos querido dejarles sobre todo muy en claro es la diferencia entre trayectoria, ¿sí? Y el desplazamiento, entre trayectoria y la distancia total que recorre un objeto o un móvil o una persona, y el desplazamiento en sí, que es el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Sí? Esto es algo que tienen que fijarse a pecho. Bien, diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez es algo que ya más o menos se ha hablado cuando vimos lo que era magnitud escalar y magnitud vectorial. La rapidez es un escalar, ¿sí? Es, por así decirlo, el módulo de la velocidad, pero es un escalar. No tiene dirección, no tiene sentido. Y es el resultado entre el cociente que hay entre la distancia o espacio recorrido y el tiempo empleado, ¿sí? Es decir, la rapidez se calcularía con la distancia total recorrida o con lo que sería seguir la trayectoria, ¿sí? Si seguimos la trayectoria y tomamos la distancia total recorrida por un objeto y lo dividimos en el tiempo empleado para eso, tendríamos la rapidez. La rapidez siempre, 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 como es un módulo justamente de la velocidad, recordemos que el módulo de los vectores es siempre positivo, ¿sí? Más allá de que el vector después, según su dirección y sentido, podamos darle un signo, el módulo de los vectores siempre se considera positivo. Por eso dice que la rapidez siempre es un número que es mayor o igual que 0. La velocidad, por ser un vector, es el resultado justamente del cociente entre el desplazamiento, que es un vector, y el tiempo empleado. Este valor sí, por ser un vector, puede ser mayor o menor que 0, ¿sí? Es decir, este puede ser negativo tranquilamente, o puede ser positivo, o puede ser 0 tranquilamente, en función de la dirección justamente y el sentido que toma esta velocidad en función del sistema que tomemos de referencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo de referencia que para arriba es positivo, todas las velocidades que yo vea que van hacia arriba son positivas y las velocidades que van hacia abajo son negativas. Ahora, si yo, mi sistema de referencia, lo tomo que hacia abajo es positivo, todas las velocidades que vayan hacia abajo son positivas, todas las velocidades que vayan hacia arriba son negativas, ¿sí? Por eso siempre lo primero que tengo que plantear es mi sistema de referencia, ¿sí? ¿Hacia dónde es positivo? ¿Hacia dónde es negativo? ¿Sí? Bien, entonces, rapidez es un número escalar, es el módulo de la velocidad y se calcula como la distancia recorrida total, que tiene que ver con la trayectoria, dividido el tiempo, siempre positivo. Velocidad puede ser negativa, 0 o positiva, ¿sí? Y la velocidad media siempre se calcula como el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial, dividido el tiempo. Atenti a esta diferencia porque se piden muchísimos ejercicios, ¿sí? Calcule la rapidez de este cuerpo, ¿sí? Les dan los datos y todos calculan la velocidad, ¿sí? Y al revés, muchas veces les piden la velocidad y calculan la rapidez. Entonces, atención con estas pequeñas diferencias. Ejemplo 1. Un móvil va de un punto a un punto B que distan 6 kilómetros en 2 horas, ¿sí? Y regresa al punto de partida por el mismo camino en 3 horas. Calcular su velocidad y su rapidez en kilómetro por hora. Entonces, ¿qué hace el autito? De vuelta, fíjense que hay un dibujo planteado, hay datos, etc. Va de A a B, recorre 6 kilómetros en 2 horas. Y después, de vuelta, hace esos 6 kilómetros de vuelta, pero ahora en 3 horas. La velocidad es posición final menos posición inicial sobre tiempo, es decir, vector desplazamiento sobre tiempo. La posición inicial y la final son exactamente iguales, es decir, inicia y termina acá en los 0 kilómetros, ¿sí? Si esto lo tomo como punto inicial, lo tomo como origen de coordenadas, este es el punto 0. A medida que avanza, avanza hasta los 6 kilómetros, pero después se vuelve y el punto final termina siendo 0. Entonces, fíjense que la velocidad media, ¿sí? Termina siendo posición final, 0. Posición inicial, 0. Tiempo que usó para hacer todo esto, 2 horas de ida, 3 horas de vuelta, 5 horas en total. Entonces, la velocidad, como parte y termina en el mismo punto,
el vector de desplazamiento termina siendo 0. Entonces, la velocidad termina siendo 0 sobre 5, que es 0. Y esa es la velocidad media de este vehículo analizado desde el punto de vista vectorial, por el desplazamiento. Ahora, ¿cuál es su rapidez media? Y la rapidez tiene que ver con la distancia total recorrida. ¿Sí? Ya no mira el punto inicial y el punto final, mira el recorrido. El móvil este hizo 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta. Es decir, 6 más 6, 12 kilómetros en total. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 2 horas de ida y 3 de vuelta, 5 horas en total. Entonces, la rapidez de este vehículo va a ser 12 dividido 5, 2,4 kilómetros por hora. Esto que tenemos acá, como bien dijimos, es el desplazamiento, mientras esto que tenemos acá es la distancia total recorrida. Eso es lo que diferencia el cálculo de una velocidad respecto de una rapidez. ¿Sí? Mira, atendí que cuando nosotros decimos kilómetros por hora, en realidad es kilómetros sobre hora. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso con la velocidad porque he visto algunos errores en este tipo de unidades. Bien, y ahora sí, continuamos. Vamos a ver lo que es la velocidad media. Acá vamos a empezar con los gráficos, así que presten mucha atención, ¿sí? Intenten tratar de interpretarlo lo mejor posible. Pero bueno, ustedes piensen, ¿sí?, que estamos haciendo acá un gráfico de posición en función del tiempo, ¿sí? Es decir, X, que es la posición, T, que es el tiempo. Fíjense que acá esta sería la trayectoria que está llevando un móvil que se está moviendo. Acá, X1 lo vamos a tomar como que es una posición inicial, ¿sí? En cierto tiempo 1. Se mueve el cuerpo y llega acá a esta posición 2 en el tiempo 2. Bien, si se realiza el gráfico este, ¿sí?, la velocidad media es igual a la pendiente de la recta entre las posiciones iniciales y finales tomadas en cuenta. ¿Sí? Esta sería la pendiente de la recta. ¿Sí? Fíjense que acá dice de vuelta. Gráficamente la velocidad media de un móvil está dada por la pendiente de la recta secante que une las posiciones. Es decir, yo agarro la posición inicial y la posición final que estoy considerando y la recta que las une. Si yo engancho la pendiente, analizo la pendiente, voy a tener la velocidad media. ¿Por qué es esto? Bien, ustedes vean, ¿sí?, que acá tenemos la tangente o sea, si queremos calcular el ángulo, podemos analizar el tema de la tangente, ¿sí? Este ángulo, la tangente de este ángulo, si nos acordamos de lo que era SOHCAHTOA, es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Y con eso calcularíamos la pendiente. Ahora, el opuesto es delta X, ¿sí?, que justamente es posición final menos posición inicial. Delta X, ¿sí?, sería la variación de la posición, sería el desplazamiento. Dividido el cateto opuesto, que sería el delta t, el tiempo utilizado para este desplazamiento. Entonces, como la pendiente, ¿sí?, que es igual a la tangente de este ángulo, es igual a delta x sobre delta t, y la velocidad, como vimos en el paso anterior, también era delta x sobre delta t, ¿sí?, se dice que la pendiente de la recta es lo mismo que calcular la velocidad media. ¿Sí? Fíjense, velocidad es igual a tangente del ángulo, que esta justamente es la pendiente de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, les dan un gráfico, les dan dos puntos, ¿sí?, o les dan dos posiciones, delta x2 y x1. Puedo hacer x2 menos x1 y calculo el delta x. Da un tiempo 2, un tiempo 1. Hago tiempo 2 menos tiempo 1 y hago el delta t. Calculo el tiempo utilizado. Y con eso puedo calcular la velocidad, que es igual a la pendiente de una recta. Esto es lo que es la velocidad media, que es la forma en que la calculamos normalmente. Ahora, nos habla también de velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea es el valor al que tiende la velocidad media cuando se reduce el intervalo de tiempo a un valor próximo a cero. Es decir, como si nosotros empezáramos a acercar dos puntos, por ejemplo, estamos analizando un punto que está acá y un punto acá, y lo empezamos a acercar uno al otro, lo empezamos a hacer para abajo, para arriba, hasta que se encuentran todos acá en un puntito, ¿sí? Cuando se encuentran en un puntito, ¿sí?, en ese punto podemos analizar la velocidad instantánea. Es decir, así como la anterior era una especie de velocidad promedio que sacábamos entre dos puntos que están muy separados uno del otro, bueno, muy separados en realidad, pueden estar cerquita, pero están separados uno del otro.
La velocidad instantánea no se saca entre dos puntos, se saca en un punto, ¿sí? Es la velocidad en un punto. Gráficamente, la velocidad en un punto es igual a la pendiente de la recta que es tangente en ese punto, ¿sí? Entonces yo agarro este punto, hago una recta tangente, es decir, que solamente toque la curva en ese puntito, y la pendiente de esa recta va a ser la velocidad instantánea o la velocidad en ese punto. Me pongo acá en este punto 2, trazo una recta tangente, ¿sí? Ahí, y ahí la pendiente de esa recta va a ser la velocidad en ese punto. Fíjense acá, tenemos esta curva. En este punto marcamos la tangente y podemos ver la velocidad. En este punto marcamos una tangente con una recta y podemos ver la velocidad. Y acá lo mismo. Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si ustedes se acuerdan por ahí cómo era una recta, cuando vimos ecuaciones de una recta y la ecuación cuadrática, recuerden que la ecuación de la recta, cuando el número que acompaña a la x es positivo, ¿sí? La recta va hacia allá, era una recta creciente. Cuando el número que acompaña a la x es negativo, es una recta decreciente, va hacia abajo, ¿sí? Y cuando no había, o sea, el valor que acompañaba a la x era 0, se convertía en una constante que era acá. En este caso, ¿sí? Ya después vamos a ver la ecuación de posición versus tiempo, y van a ver que la velocidad siempre acompaña al tiempo. Bien, en este caso, siempre que ustedes vean que una curva va hacia arriba o una recta va hacia arriba con pendiente positiva, es porque la velocidad es positiva, ¿sí? Mayor que 0. Cuando se quede quieto, ¿sí? Es porque la velocidad se hace 0. Y cuando vaya hacia abajo, quiere decir que la velocidad o lo que estoy analizando es negativa. Gráficamente, la velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tiempo 2, la velocidad instantánea es la pendiente de esta recta. En el tiempo 1, la velocidad instantánea es la pendiente de esta recta. La velocidad acá va a ser positiva, mientras que la velocidad acá va a ser negativa porque esta recta va hacia abajo. La velocidad en este puntito de ahí sería 0, por ejemplo. Analizando la pendiente, se puede decir si la velocidad es positiva, negativa o 0. ¿Sí? Entonces presten atención a eso para poder leer los gráficos de manera correcta. Signos de la velocidad. La velocidad es positiva si el móvil se desplaza en el sentido positivo del sistema de referencia. Generalmente y por convención, si nosotros tomamos como positivo lo que va hacia la derecha y como negativo lo que va a la izquierda, ¿sí? No siempre sucede así, pero es lo normal en casi todos los casos, ¿sí? Si lo hacen siempre así no va a estar mal. Así que, siempre que planteen un ejercicio, analicen cuál va a ser su sistema de referencia primero que nada. Si utilizan el convencional, a la derecha tengo las x positivas, así que a la derecha va a ser las x positivas y a la derecha va a ser todo positivo, está perfecto. Ahora, si eligen el sistema de referencia, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo, ¿sí? Y lo tomo así a rajatabla. Si no, elijo otro sistema de referencia y respeto otro, ¿sí? Pero este es como el más normal, el más útil y el que más se utiliza. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Es como el más común, ¿sí? Aceleración media, ¿sí? Esto es algo muy similar a lo que es la velocidad media, pero ahora con aceleración. Cuando analizamos la velocidad media, analizamos un gráfico de posición en función del tiempo. Ahora que analizamos aceleración media, vemos un gráfico de velocidad en función del tiempo. La aceleración media es un vector que corresponde al cociente entre la variación de velocidad y el tiempo empleado para ello, ¿sí? Fíjense, se toma una velocidad 1, se toma una velocidad 2, ¿sí? A la velocidad 1 voy al tiempo 1, la velocidad 2 voy en el tiempo 2, ¿sí? Y después se hace para la aceleración media un delta de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, dividido un delta de tiempo que es tiempo final menos tiempo inicial. La pendiente de esta recta, ¿sí? Es igual a delta b sobre delta t, y eso es la aceleración, ¿sí? Recordemos que la pendiente es la tangente del ángulo, ¿sí? Que tiene la recta, esa es la pendiente, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, delta b sobre delta t. Aceleración instantánea, muy similar a lo que era velocidad instantánea, pero en este gráfico ahora de velocidad en función del tiempo. En vez de ser la aceleración como media o promedio entre dos puntos,
La aceleración instantánea se calcula como la aceleración en un punto. ¿Sí? Es la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en un punto. Generalmente, tanto la aceleración instantánea como la velocidad instantánea suelen calcularse directamente con una ecuación. ¿Sí? Si nos da una ecuación para calcularla, la calculamos, ¿sí? O nos las da directamente en este tiempo. Con este tiempo calculamos una aceleración y esa va a ser la instantánea. Con este tiempo calculamos una aceleración, con la fórmula que nos dé, esa va a ser la aceleración instantánea en ese tiempo. Y si queremos la aceleración media, bueno, tenemos que ver cuál es la velocidad acá, cuál es la velocidad acá, cuál es el tiempo, ¿sí? Hacer la diferencia de velocidades, la diferencia de tiempos, y ahí calcular la aceleración media, ¿sí? Bien, generalmente para todos los que son valores instantáneos tenemos una ecuación, ¿sí? Que nos permite directamente obtenerlo, ¿sí? Sin hacer un promedio de otra cosa. Signos de aceleración. Si la velocidad final es más grande o es mayor que la velocidad inicial, el móvil está acelerando. Si la velocidad final es más chiquita o menor que la velocidad inicial, el móvil está desacelerando o frenando, dicho de otra manera. Lo cual tiene sentido. Pensemos en un auto, ¿sí? Un auto, si aceleramos, vamos a ir cada vez más rápido. La velocidad va a ir aumentando y al final vamos a tener más velocidad que al principio. En un auto, si vamos desacelerando o frenando, ¿sí? Al final vamos a tener menos velocidad que al comienzo. Es decir, que la velocidad final va a ser más pequeña o menor que la inicial. ¿Sí? Acá sí algo para que tengan en cuenta, ¿sí? Los signos de la aceleración y la velocidad. Si el signo de la aceleración es igual al signo de la velocidad, quiere decir que ambos van en el mismo sentido, ¿sí? Tanto la aceleración como la velocidad van en igual sentido y por tanto el movimiento es acelerado. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que la aceleración sea positiva y la velocidad sea positiva. Estoy acelerando. Ahora, si la aceleración es negativa y la velocidad también es negativa, también estoy acelerando, solamente que para el otro lado, ¿sí? En el sentido negativo. Pero, si son de distintos signos, el movimiento es desacelerado. Esto sucede cuando la aceleración es positiva y la velocidad negativa, o cuando la aceleración es negativa y la velocidad positiva. Esto tienen que tenerlo en cuenta en todo lo que se refiere a análisis de gráficos. Muchas veces les da gráficos, ¿sí? En los cuales ustedes pueden ver muy bien el signo de A y de B, y les pregunta, por ejemplo, no sé, desde el punto A hasta el punto B es un movimiento acelerado, del B al C es movimiento desacelerado, del C al D es acelerado, y les dice cuál de las anteriores es correcta o cuál de las anteriores es incorrecta. Y en ese tipo de ejercicios teóricos tienen que tener muy en claro esto. Igual signo, acelerado. Distinto signo, desacelerado. ¿Sí? Bien. Esto se puede ver también en un grafito como este, que esto lo tienen en el apunte, ¿sí? Lo pueden chusmear. Y es muy importante que en este tipo de gráficos los analicen, ¿sí? Porque está bueno aprender a leer gráficos, les sirve para todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de analizar este. Antes que nada vamos a analizar acá qué estamos leyendo en el gráfico. Lo primero que tienen que ver en un gráfico son los ejes, ¿sí? Porque eso me cambia todo. No es lo mismo tener posición que tener velocidad, que tener aceleración, que tener cantidad de facturitas que me he comido hoy día en un eje, ¿sí? En función del tiempo. Si fuera la cantidad de facturitas, esto sería algo creciente así. Pero no, es velocidad en función del tiempo. Entonces, si es velocidad en función del tiempo, todas estas rectas tangentes, ¿sí? Su pendiente me va a estar dando la aceleración, ¿sí? En cambio, si fuera posición en función del tiempo, esta curva, la verde, sería de posición en función del tiempo. Y estas naranjitas, las rectas, las pendientes de esa recta, me estarían dando las velocidades, ¿sí? Eso tiene que tener muy en cuenta al leer el gráfico. Posición en función del tiempo, la curva es posición en función del tiempo. Es decir, cada punto es una posición distinta. Y las pendientes, ¿sí? De las tangentes son velocidades. Cuando es velocidad en función del tiempo, me está dando las velocidades en todos estos puntos, en todos estos tiempos. Mientras que las rectas, estas tangentes naranjitas, ahora en este gráfico, como es velocidad en función del tiempo, lo que me van a dar es la aceleración al analizar su pendiente. ¿Sí? Recordemos, las rectas que son crecientes, como acá en A y en B, me dan aceleraciones, en este caso, positivas. Esta en C, ¿sí? Como es una constante, me dice que la aceleración va a ser 0. ¿Sí?
y voy a tener una velocidad constante. Mientras que acá y acá, en D y N, voy a tener una aceleración negativa. ¿Por qué? Y porque las pendientes van hacia abajo, están decreciendo. Entonces la aceleración va a ser negativa. ¿Sí? Aceleración positiva, aceleración positiva, aceleración cero. Aceleración negativa, aceleración negativa. Y ahora voy a ver la velocidad. Acá tengo velocidad cero. En B y en D tengo velocidad cero, o sea, no tengo velocidad. ¿Sí? Está quieto. Mientras que en toda esta parte tengo velocidades negativas. Desde B para arriba y durante toda esta curvita tengo velocidades positivas porque estoy desde este eje hacia arriba. Y a partir de acá me vengo al gráfico, a la parte de abajo del gráfico, así que tengo todas velocidades negativas. ¿Sí? Fíjense acá, esto es velocidad, el eje Y es velocidad. Entonces, todas las Y positivas son velocidades positivas, son todo este pedazo, entre B y D. Y entre A y B, ¿sí? Son todas velocidades negativas, y entre D y E son todas velocidades negativas. Entonces, acá lo que analiza es si está acelerando o está frenando, desacelerando. Entonces, fíjense, en el punto A, la velocidad es menor que 0, ¿sí? Velocidad negativa, perfecto, pues estoy debajo del 0, ¿sí? Velocidad negativa. Pero la pendiente acá es positiva, así que la aceleración es positiva. Como la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, tienen distintos signos y se puede decir que estoy desacelerando o frenando, ¿sí? Bien, después dice acá, la velocidad es igual en el punto B, la velocidad es 0, excelente, ¿sí? La pendiente en ese punto es positiva, ¿sí? Así que estoy acelerando. En este caso, dice que está instantáneamente en reposo, es decir, como no tengo velocidad no puedo estar ni frenando, ¿sí? Ni acelerando, está instantáneamente en reposo. Pero, como estoy acelerando con aceleración positiva, voy a estar tendiendo a moverme, ¿sí? A velocidades positivas y por tanto me voy a estar moviendo hacia el eje X positivo. Esto del eje X en general, bueno, ya lo vamos a analizar, pero en general si la velocidad es positiva, me estoy moviendo hacia las X positivas. Y si la velocidad es negativa, me estoy moviendo hacia las X negativas. Eso lo tienen que asociar casi directamente. Bien, vamos acá entonces. Si estábamos en el B, ahora vamos a pasar al C. En el C tengo una velocidad positiva, como en todos estos puntos acá arriba, pero no tengo aceleración. Entonces lo que voy a tener es una velocidad constante y positiva. Me voy a estar moviendo hacia las X positivas, pero a una velocidad constante, sin aceleración. En el D, de vuelta tengo velocidad cero. ¿Sí? Fíjense, la velocidad se me hizo cero. ¿Sí? Pero ahora la pendiente es negativa, entonces la aceleración va a ser negativa. Lo cual, si bien en este momento estoy relativamente quieto, como la aceleración es negativa, va a tender a generarme una velocidad negativa a futuro, lo cual me va a llevar hacia las X negativas. Bien, hacia la X se refiere en desplazamiento, ¿sí? No acá en este eje. Y L, ¿sí? Fíjense que en L tengo una velocidad negativa. Como tengo velocidad negativa, si tuviera un gráfico acá asociado de desplazamientos, estaría yendo hacia el desplazamiento hacia las X negativas, porque la velocidad es negativa. Y en este caso, la aceleración también es negativa, porque la pendiente va hacia abajo. Entonces, la aceleración es negativa, la velocidad es negativa, es un movimiento acelerado hacia el lado negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde tendría un movimiento acelerado del lado positivo? Y acá, entre el B y el C, por ejemplo, fíjense que todas las rectas irían hacia arriba, ¿sí? Todas irían para arriba, es decir, todas las aceleraciones acá son positivas y todas las velocidades son positivas, ¿sí? Entonces acá tengo movimientos acelerados hacia los positivos. Todo este lado tengo movimientos desacelerados. ¿Por qué? Pues son todas velocidades positivas, pero cuando analizo las rectas acá son todas hacia abajo, es decir, son todas aceleraciones negativas. Velocidades positivas, aceleraciones negativas, tendría un movimiento frenado o desacelerado. ¿Sí? Es lo que tienen que analizar en este tipo de casos si les hace una pregunta teórica al respecto. Bien, esto en cuanto a signo de la aceleración, en lo cual hay que prestar atención más bien teórico, gráfico, ¿sí? Que la parte práctica en sí. Pero tienen que sí prestarle atención y tenerlo en cuenta. Por último, eso se pueden hacer como un pequeño machetito de momento hasta que vean algunos ejercicios y lo vayan practicando. Ahora sí, la parte más importante de toda la práctica de cinemática, que es los tipos de movimientos rectilíneos que tenemos.
Por un lado, tenemos el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante, ¿sí? La posición es proporcional al tiempo, esto ya lo vamos a ver con las ecuaciones, y tiene desplazamientos iguales para tiempos iguales, ¿sí? Es decir, como justamente la posición es proporcional al tiempo, mientras más tiempo tenga, más me desplazo, es proporcional, ¿sí? Si sé 2 metros en 2 segundos, en 4 segundos puede ser 4 metros, ¿sí? Eso es el MRU más o menos, todo muy proporcional, muy perfecto. La velocidad siempre es constante, lo cual requiere que la aceleración sea cero, ¿sí? Porque si yo estoy apretando el acelerador o estoy apretando el freno, la velocidad me va a cambiar. Entonces, para que la velocidad sea constante, no tengo que tener aceleración. Eso es el fundamento del MRU. Mientras que el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, puede ser negativa o positiva, pero es constante, y la velocidad es directamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Es decir, lo que varía proporcional ahora es la velocidad. La posición es función cuadrática del tiempo. ¿Sí? Bien, vamos con el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? No hay aceleración, como le decía recién, la aceleración es cero, ¿sí? No hay aceleración. La velocidad es constante, ¿sí? Y la posición es directamente proporcional al tiempo. Que la aceleración sea cero, si lo miro en un gráfico de aceleración en función del tiempo, la aceleración es cero permanentemente, así que van a ver que es una recta que no sale de ahí. La velocidad es constante, ¿sí? Ya sea un valor positivo o un valor negativo, se mantiene para siempre constante, ¿sí? Una recta así o una recta así. Fíjense en un gráfico de velocidad en función del tiempo, siempre se ven así los MRU en gráfico. ¿Sí? Esto tienen que saber diferenciar un gráfico de MRU respecto a un gráfico de MRV. ¿Sí? Es muy importante saberlos diferenciar, así que fíjense. En MRU tenemos una aceleración que siempre es cero. Tenemos una velocidad que es una recta paralela al eje X, el eje del tiempo, ¿sí? Ya sea positiva, negativa o lo que sea, la velocidad es constante. Y la posición es proporcional al tiempo, ¿sí? Todas las relaciones proporcionales, al representarlas en ejes cartesianos, me dan una recta, ¿sí? Cuando esa velocidad es positiva, la recta va a ser con pendiente positiva. Y cuando esa velocidad es negativa, va a ser con pendiente negativa. ¿Sí? Fíjense, esto es la posición en función del tiempo en un MRU. ¿Por qué son rectas? Y fíjense cómo son las ecuaciones, ¿sí? La de la posición respecto al tiempo, que está acá abajo, ¿sí? Nos dice que la posición final, es decir, la posición que estamos graficando, es igual a la posición inicial, que si miramos la ecuación de recta, esto sería la ordenada de origen, x0 o xy, más, ¿sí? Velocidad por delta de tiempo. Como estamos graficando en función del tiempo, este tiempo va a ser nuestra x, ¿sí? Y el término que acompaña a la x, que es la velocidad, era el que definía la pendiente, ¿sí? Por eso, la pendiente de la recta es la velocidad, ¿sí? Y si la velocidad es positiva, la pendiente es positiva. Si la velocidad es negativa, la recta se hace decreciente. Entonces, fíjense cómo analizando la ecuación de una recta, puedo encontrar esto de aquí. La velocidad es la pendiente y mi posición inicial es la ordenada del origen. ¿Sí? Ahora, esto hablando gráficamente. Cuando vamos a trabajar, muchas veces, en vez de hablar de posición inicial y final, hablamos de desplazamiento, ¿sí? O hablamos de distancia recorrida, ¿sí? Que muchas veces en MRU suelen significar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Y la ecuación, pasamos este xy restando hacia el lado izquierdo. Queda x menos xy. Posición final menos posición inicial igual a velocidad por delta de tiempo. Y esto que tengo acá, ¿sí? Posición final menos inicial, es el desplazamiento, delta x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación también la pueden ver como que delta x es igual a velocidad por delta tiempo. Que fíjense que es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá, pero despejado. Si este delta t yo lo paso para acá multiplicando, me queda que delta t por b es igual a delta x. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad en MRU, si ustedes se aprenden una sola ecuación, ¿sí? Por ejemplo, se aprenden esta o se aprenden esta, a la otra pueden llegar con despeje y se ahorran el trabajo de aprenderse dos ecuaciones distintas. Con una sola tengo las dos, ¿sí? Simplemente es aplicar un despeje en función de los datos y la incógnita que me toque.
Y después tenemos un ejemplo de MRU, ¿sí? Dice que un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 centímetros segundo durante 9 segundos. Y luego con una velocidad media de 480 centímetros segundos durante 7 segundos, siendo ambas velocidades del mismo sentido. Es decir, ¿qué datos podemos sacar de acá? Tenemos dos recorridos distintos. ¿Sí? El mismo vehículo, ¿sí? Tenemos dos recorridos. Los dos en el mismo sentido, o sea que se van a como sumar, por así decirlo, los recorridos. ¿Sí? Pues siempre voy en el mismo sentido. Pero primero voy a una velocidad a un cierto tiempo, constante, así que es MRU. Y después voy a otra velocidad constante, otro MRU, de 480 durante 7 segundos. No conviene mucho trabajar en centímetros, realmente conviene trabajar en metros, así que lo vamos a pasar en metros. 1200 centímetros son 12 metros, 480 centímetros, ¿sí? Son 4,8 metros. Nos pregunta, ¿cuál es el desplazamiento total y cuál es la velocidad media del viaje completo? Primero, antes de hacer cualquier cosa con MRU, MRV, todo lo que sea, hay que hacer un dibujito, un pequeño planteo. Entonces, primero tengo esto. Tengo dos movimientos distintos, así que tengo dos de distinto color incluso. Entre los 0 y los 9 segundos me desplacé un delta x1 que no lo conozco, pero lo tengo que calcular, con una velocidad constante de 12 metros sobre segundo, así que es MRU. Y entre el segundo 9 y el segundo 16, es decir, durante 7 segundos, como me dice acá, ¿sí? 9 más 7, 16, durante 7 segundos me desplacé con MRU a una velocidad de 4,8 metros sobre segundo. Y este es mi delta x2, mi segundo desplazamiento. Lo que yo necesito justamente calcular es el desplazamiento total en el viaje de 16 segundos, es decir, en todo el viaje. Entonces tengo que encontrar este delta x con estos datos de MRU del primer movimiento y después este delta x con los datos de MRU del segundo movimiento. ¿Sí? Si los encuentro a los dos, los puedo sumar y encontrar el desplazamiento total de todo el viaje. La única ecuación que tengo de MRU es esta, ¿sí? Pero si quiero calcular delta x, fíjense que la velocidad la tengo de dato. En ambos dos movimientos, la velocidad la tengo. Y en ambos dos movimientos tengo el tiempo. Acá usé 9 segundos y acá 7 segundos. Que es 16 menos 9, 7. 9 menos 0, 9. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que despejar es delta x. Delta x recordemos que era v por delta t. Entonces, el delta x1 va a ser la velocidad de este sector por el tiempo que usó este sector. 12 metros sobre segundos por 9 segundos. El segundo se me va, 12 por 9, 108, y ese es el delta x o el desplazamiento, ¿sí? Del primer sector. Vamos a hacer lo mismo para el segundo. Velocidad por tiempo. 4,8 metros sobre segundos por 7 segundos, se van los segundos, me quedan metros. Y ahora para sacar el desplazamiento total, ¿sí? Sumo delta x1 con delta x2 y obtengo el desplazamiento total. Lo siguiente que me pide es la velocidad media del viaje completo. Recordemos que la velocidad media era la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo total empleado. En este caso, desplazamiento y distancia total recorrida son lo mismo, porque estoy moviendo sobre una recta, ¿sí? Entonces, arranqué en la posición 0, terminé en la posición 141,6 metros, o sea que esto que he calculado acá justamente es el delta x, es la posición total, desplazamiento total recorrido. Entonces, si quiero la velocidad media del viaje completo en este caso, ¿sí? Sería directamente el desplazamiento dividido el tiempo total utilizado de 6 segundos, ¿sí? Y eso me da la velocidad media en metros sobre segundo. Un ejemplo de encuentro con MRU, ¿sí? En este caso era un móvil que se iba moviendo y me pedía distancia total. Ahora vamos a ver un ejemplo de encuentro. Dice que tenemos un móvil A con una velocidad de 40 metros sobre segundo, se dirige hacia un punto B en el que se encuentra inicialmente a 500 metros de A, ¿sí? Es decir, tenemos dos móviles separados a 500 metros. El móvil A tiene una velocidad constante, se dirige a un punto B. Inicialmente B se encuentra a 500 metros de A. Y este último, ¿sí? Luego de 5 segundos, empieza a moverse al encuentro del móvil A con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Esto es algo que siempre tienen que analizar, ¿sí? La distancia inicial que hay entre los dos vehículos que se van a encontrar y si salen al mismo tiempo o salen a tiempos separados, ¿sí? Es muy importante ese tipo de información.
determinar cuánto tiempo tarda en encontrarse y en dónde se encuentra. Bien, hacemos un grafiquito, ¿sí? Este lado lo vamos a llamar posición inicial, ¿sí? Donde parte A con una velocidad de 40 metros sobre segundos en el tiempo 0. Y tenemos el móvil B, que va a estar de este lado, ¿sí? Que parte en la posición de 500 metros, ¿sí? Porque parte a 500 metros de A. Parte con una velocidad de menos 50 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque B se va a mover hacia la izquierda. Y si A lo consideramos positivo porque está yendo hacia la derecha, B es negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Pero su tiempo inicial ya no es 0 segundos, sino 5. ¿Por qué? Y porque parte 5 segundos después, ¿sí? Sería como este más 5. Bien, entonces tenemos un móvil A, tenemos un móvil B y van a ir a su encuentro, ¿sí? Se van a encontrar en un punto intermedio. Tengo que averiguar cuánto tardan en encontrarse y en qué punto de acá se encuentran. Entonces, X, ¿sí? Digamos, la distancia a la cual se mueve A, ¿sí? Es X es igual a posición final de A, es igual a la posición inicial de A, que es 0, más su velocidad por el tiempo que utiliza A. Y después tenemos B, ¿sí? B, su desplazamiento, digamos X, va a ser igual a posición inicial, que es 500 metros, más velocidad por tiempo. Pero en este caso, la velocidad es negativa, así que lo vamos a ver representado acá, ¿sí? La velocidad negativa. Y el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tuvo B para andar? Y tuvo el mismo tiempo que A, menos 5 segundos. ¿Por qué? Porque B partió 5 segundos tarde. Entonces, A ya se había empezado a mover mientras B estaba quieto observando la nada, ¿sí? Como B perdió esos 5 segundos, tardó en arrancar, tuvo 5 segundos menos para moverse. Y como tuvo menos tiempo para moverse, 5 segundos menos para moverse, fíjense que el tiempo de B, ¿sí? Es tiempo menos 5 segundos. Es decir, tiene el mismo tiempo que A, pero 5 segundos menos, ¿sí? Y esa es la distancia que recorrió B. Bien, esta posición que está acá, ¿sí? Es la posición en la cual se van a encontrar, ¿sí? Por lo tanto, en ambos dos vehículos es la misma. La posición en la cual se encuentra A y la posición a la cual se encuentra B son exactamente iguales. El tiempo, ¿sí? Que utilizaron, A es tiempo, y el tiempo que utilizó B es el mismo tiempo de A, pero con 5 segundos menos. Al resolver esto numéricamente, ¿sí? Este 50 lo tengo que distribuir en el T, lo distribuyo en el 5, ¿sí? Resuelvo matemáticamente y esta ecuación me queda así, 750 menos 50 sobre segundos, 50 metros sobre segundos por T, ¿sí? Entonces ahora tengo dos ecuaciones. La primera es X igual a 0 más 40T, es decir, X, como este 0 se cancela, me queda esto nomás. Y esta X me queda todo esto después igual. Como estas dos X son iguales y sabemos resolver sistema de ecuaciones, podemos igualar y decir que esta X y esta X son iguales. Entonces, 40T es igual a 750 menos 50T. ¿Sí? Fíjense que he sacado las unidades para que se entienda un poco mejor la matemática. 40T es igual a 750 menos 50T. Y ahora resuelvo esto para despejar la T justamente. Este 50, por ejemplo, lo puedo pasar para allá sumando. Me queda 40T más 50T. Serían 90T. Y otro lado simplemente el 750. De esta manera, al final, para despejar la T, pasaría el 90 dividiendo y me quedaría que el tiempo es igual a 750 sobre 90. Siempre trabajen con unidades homogéneas, es decir, traten de que todo esto esté en metros, todo esté en segundos, ¿sí? Así cuando obtienen un resultado saben en qué unidad está. En este caso, ¿sí? El tiempo va a estar en segundos. 750 dividido 90 es 8,3 segundos y ese es el tiempo, ¿sí? Que utiliza A. ¿Por qué es que utiliza A? Y porque B tiene 5 segundos menos. O sea que B, para andar, tuvo 8,3 menos 5, sería 3,3 segundos. Ahora que ya tengo el tiempo que utilizó A para moverse, lo puedo reemplazar acá,
¿sí?, en la distancia respecto de A para encontrar la posición final de los dos vehículos. Entonces, X sería igual a 0 metros más 40 metros sobre segundos por el tiempo, que sería 8,3 segundos. Entonces, lo reemplazamos ahí, 40 por 8,3, 332 metros, y esa es la posición, ¿sí?, en la cual se encuentran acá. Desde el origen hasta acá se encuentran en la posición 332 metros. De acá hasta el B, si me pide esta distancia de acá, sería 500 menos 332 y van a obtener este pedacito de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Movimiento requiere uniformemente variado. La aceleración es constante, la velocidad es función lineal del tiempo y la posición es función cuadrática del tiempo. Esto lo podemos ver acá, ¿sí? Fíjense que la velocidad tiene el tiempo a la 1, mientras que la posición tiene el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta es una ecuación cuadrática de una parábola y esto es una ecuación de una recta. Ahora cuando vemos los gráficos, ¿sí?, ya no tenemos la aceleración que vale 0 en función del tiempo. Sino que tenemos una aceleración que es constante, que puede ser negativa o puede ser positiva. La velocidad ahora es función lineal del tiempo, por eso ahora es una recta, ¿sí? Velocidades con aceleración positiva van a ir la recta pendiente positiva y las velocidades con aceleración negativa van a ir hacia abajo. Fíjense que ahora en este tipo de ecuaciones mi ordenada al origen es la velocidad inicial y mi pendiente es la aceleración. Y cuando hacemos posición en función del tiempo para MRV, van a ver que son tipo parábolas, ¿sí? Pueden ser parábolas hacia abajo cuando la aceleración es negativa o parábolas hacia arriba, ¿sí?, ya sea que vean un pedazo de la parábola o una parábola completa, ¿sí?, pero siempre van a ser tipo curvas, ¿sí?, que van a tender a parábolas. ¿Por qué? Y porque ahora es una ecuación cuadrática, en lo cual el puntito este donde toco el eje Y, mi posición inicial, ¿sí?, y según sea la aceleración negativa o la aceleración positiva, van a ir las ramas hacia arriba o hacia abajo, porque justamente la aceleración, un medio de esa aceleración, es el valor que me acompaña al tiempo al cuadrado. Este tiempo sería como mi X graficada, ¿sí? Bien, entonces fíjense que los gráficos son totalmente distintos en MRV respecto de MRU, ¿sí? En MRU la aceleración siempre era 0. La velocidad eran constantes, como ahora lo es la aceleración. Y en MRU la posición eran rectas, como ahora es la velocidad, ¿sí? Entonces recién la pendiente era la velocidad, ahora la pendiente es la aceleración, negativa o positiva. Bien, acá también, ¿sí?, podemos trabajarlo de otra manera. Generalmente cuando buscamos desplazamiento, no buscamos la x sola, sino que buscamos el delta x. Entonces esta ecuación a veces la van a encontrar como esta xy pasada para el otro lado, ¿sí? Entonces x menos xy me da el delta x. Y la pueden encontrar también de esta forma. Fíjense que es lo mismo, simplemente que tenemos el delta x. En este caso, sí o sí, siempre tienen que saber estas tres ecuaciones mínimas, ¿sí? Esta ecuación, que la pueden ver así o así, da igual, ¿sí?, es decir, cualquiera de estas dos versiones. Esta ecuación no se la tienen que olvidar nunca tampoco, porque se usa mucho, sobre todo en caída libre, tiro vertical. Y esta ecuación de acá, que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. ¿Sí? De esta ecuación pueden llegar a la de arriba, así que por eso no se dan problemas. ¿Por qué? Porque si esta velocidad la paso para acá, obtengo el delta B, que es igual a A por delta T. Y si ahí de despejo llego a esto. O sea que estas dos en realidad son la misma ecuación, solo que despejada. Pero sí o sí tienen que saberse una de estas dos, esta o esta, que son iguales, y la tercera, ¿sí? Es como de memoria. Desde ya, plantéense aprender estas tres ecuaciones para MRV y la ecuación que vimos recién para MRV, ¿sí? Siempre es necesario que las tengan en la memoria y se anoten un costadito en cada ejercicio para ver cuál de estas tres ecuaciones puedo utilizar en función de qué datos tengo y qué quiero obtener. Ejemplo de resolución de MRV. Un auto arranca desde el reposo, ¿sí? Si dice reposo, ya vayan pensando que la velocidad inicial es 0, estaba quieto recién. Con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. Luego, se mueve con una velocidad adquirida durante 3 minutos. Es decir, parte de velocidad 0. Acelera durante 10 segundos a esa aceleración de 2 metros sobre segundo.
ahí llega a una velocidad y con esa velocidad, ¿sí?, se mueve con esa velocidad durante 3 minutos a velocidad constante. Y al final empieza a frenar, ¿sí?, a desacelerar con esta aceleración, ¿sí?, que va a ser negativa porque estoy desacelerando. Cuando me dice que estoy frenando, desacelerando, y me da una aceleración, automáticamente sé que la voy a tener que poner negativa, ¿sí? Me dice que lleva esa aceleración hasta que se detiene. Si se detiene es porque vuelve a velocidad cero. Siempre que me diga reposo o se detiene, son sinónimos de decir que la velocidad es cero, ¿sí? Solamente que el reposo lo suelo utilizar para el comienzo, ¿sí? Arranca el reposo, arranca de estar quieto, arranca con velocidad cero. Y si me dice hasta frenar, hasta detenerse, me dice que la velocidad al final de todo el recorrido va a ser cero. De vuelta, muy similar a si me pide el desplazamiento total. Entonces vamos a hacer un dibujito que me represente esta situación. ¿Qué tenemos? Primer sector, tenemos que arranca el reposo, velocidad inicial 0. ¿Sí? En el tiempo 0, velocidad inicial 0. Es MRV porque tengo aceleración. ¿Sí? Tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Al final de ese movimiento, no conozco la velocidad, ¿sí?, pero sé que entre estos 10 segundos y los 190, es decir, porque dice que sucede durante 3 minutos. Un minuto son 60 segundos. 3 por 60 es 180 segundos. Entre los 10 y los 190 segundos del recorrido, son 180 segundos, son estos 3 minutos, hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque mantiene la velocidad adquirida durante 3 minutos. Es decir, que la velocidad a la cual llegue acá, que no sé cuál es, se mantiene constante y es exactamente igual a la que tenga acá. Pero acá arranca una MRV, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final sufre una desaceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado hasta frenarse. Es decir, que acá al final, ¿sí?, la velocidad inicial capaz la puedo conocer, si conozco todos estos datos, capaz conozco esto, esta velocidad se mantiene y después de acá empieza a frenar, por eso la aceleración es negativa, ¿sí?, esta que me da acá, pero negativo, frena hasta llegar a velocidad final 0, es decir, hasta frenarse. Una vez que he hecho el gráfico, reconocí los datos, ¿sí?, reconocí los datos en común, puse los tiempos correspondientes, ¿sí?, acá al final no me da ningún tiempo, así que no lo puse. Puse los tiempos correspondientes y puse el tipo de movimiento que hay en cada sector, puedo empezar a resolver. ¿Por qué tengo que poner el tipo de movimiento en cada sector? Para ver qué unidades puedo ocupar. Por ejemplo, acá en MRV y acá también, puedo utilizar cualquiera de las 3 ecuaciones que vimos último. Pero en MRU tenemos una sola ecuación disponible, ¿sí? Distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Bien, vamos entonces. El primero es MRU-A. A veces lo van a ver de esta manera, en vez de MRV. Esta es la forma genérica. MRV es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, cuando la aceleración es positiva, lo pueden encontrar así, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Y cuando la aceleración es negativa, en vez de la B, pueden ver una D, que es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Bien, es un MRUA, ¿sí? O MRV, estaría bien también si lo ponen así, ¿sí? El primer movimiento. Entonces, tengo estas 3 ecuaciones disponibles. Ahora, ¿qué datos tengo? Y tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo aceleración. ¿Qué quiero obtener? Y quiero obtener el desplazamiento, delta x. Entonces, fíjense, el delta x está acá y está acá. De cualquiera de esas 2 ecuaciones lo podría despejar. Pero si quiero usar la última, tengo aceleración, tengo velocidad inicial, que era 0, pero no tengo velocidad final. O sea que no podría despejar el delta x de acá, me faltaría este dato. En cambio, con la primera ecuación, el delta x, tengo la velocidad inicial, que es 0. Tengo el tiempo, que son 10 segundos. Tengo la aceleración y tengo de vuelta el tiempo. O sea que esta ecuación directamente me permite obtener la distancia recorrida acá. Así que la puedo utilizar perfectamente. Es más, con la segunda ecuación, fíjense que me dice velocidad final es igual a velocidad inicial, que la tengo, más a que la tengo y tiempo que lo tengo. Entonces podría encontrar la velocidad final, esta V1, que es la velocidad final en este trayectito. Y esta velocidad, si la tengo, puedo utilizarla para el segundo trayecto, si no me va a quedar trabado ahí. Entonces vamos a eso. Primero calculamos la distancia recorrida en el primer trayecto. Velocidad inicial es 0, tiempo 10 segundos, aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, y acá también el tiempo 10 segundos al cuadrado. No se olviden nunca de este cuadrado. Es un error muy común también olvidarse que existe, ¿sí? Calculo
100 metros el primer desplazamiento. Calculo ahora la velocidad, ¿sí? Para encontrar V1 y poder hacer el segundo desplazamiento. Y la velocidad, como dijimos recién, es velocidad inicial más A por T. Velocidad inicial es 0, aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo 10 segundos. Calculo y me da 20 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la velocidad que va a haber acá y que se mantiene constante, así que es la misma que hay acá, ¿sí? Y ahora vamos al segundo movimiento. Hay que calcular cuánto me desplacé en el segundo movimiento. Es mRv, así que mi ecuación va a ser que delta x es igual a velocidad por delta tiempo. Velocidad la tengo porque la acabo de calcular, es 20 metros sobre segundo. Y el delta de tiempo, 190 menos 10, justamente son los 180 segundos que utilicé para este movimiento, ¿sí? Fíjense que como la velocidad está en metros sobre segundo, el tiempo tiene que estar en segundos. No puedo poner 3 minutos acá porque no se me cancelarían las unidades, ¿sí? 20 por 80, perdón, 20 por 180, 3600, y ese es el desplazamiento en el segundo segmento, digamos. Ahora vamos al tercer segmento. ¿Es MRV? Sí, es MRV. ¿Sí? Fíjense que ahora dice desacelerado porque va frenando, pero sigue siendo MRV. Tengo estas mismas tres ecuaciones. ¿Qué tengo de dato ahora? Tengo velocidad inicial. No tengo tiempo. Ojo, como no tengo el tiempo, no podría utilizar ni la primera ecuación ni la tercera. Pero puedo utilizar, perdón, no puedo usar ni la primera ni la segunda. Pero puedo utilizar la tercera. ¿Por qué? Y porque ahora la velocidad final de este segmento la conozco. Voy a llegar a 0. La velocidad inicial de este segmento la conozco, V1, ¿sí? Que es 20 metros sobre segundo. 2 es un número. Y la aceleración la conozco, que es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, con el signo incluido, el menos. Entonces de acá puedo despejar el delta x. Para hacerlo, este bi cuadrado que está sumando tengo que pasarlo para allá restando. Y después, cuando eso lo resuelva, puedo pasar este 2 y este a que están multiplicando, pasarlos dividiendo. Perfecto, entonces voy a usar esta ecuación, ¿sí? Ya que no tengo el tiempo, voy a utilizar esta ecuación que tengo todos los datos para despejar mi desplazamiento en el tercer segmento. Coloco la ecuación, realizo el desplazamiento requerido. Fíjense acá primero reemplacé los datos. Velocidad final a la que llego son 0. Parto de una velocidad inicial de 20 al cuadrado, ¿sí? Más 2 por la aceleración, que es menos 3, por el delta x. ¿Sí? Entonces, de vuelta, este 0 queda como está. Este 20 al cuadrado pasa por el lado restando y me quedaría menos 20 al cuadrado. ¿Sí? Ese número va a quedar negativo, pero 2 por menos 3 es menos 6. Y cuando este menos 6 lo pase dividiendo para otro lado, me va a quedar, se va a convertir en número positivo. Menos dividido menos, más. Y cuando despejen ese delta x, si lo pueden hacer manualmente, les va a dar que el delta x es 66,7 metros. Entonces, en el primer segmento recorrí 100 metros, en el segundo 3600 y en el tercero 66,7. Si lo sumo, obtengo el desplazamiento total. Entonces, 100 más 3600 más 66,7, 3766,7, y ese es mi desplazamiento total. Vamos ahora a un ejemplo de encuentro, ¿sí? Que me mezcle esto. Fíjense, de hecho, dice, se largan dos ciclistas, uno con una velocidad constante, es decir, con una MRU, y el otro partiendo del reposo, velocidad inicial 0, con una aceleración de 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que el primer ciclista tiene velocidad constante y el segundo, si bien parte del reposo, va con MRV porque tiene aceleración. Un MRU, un MRV. Calcular. ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo? Es decir, calcular el tiempo en el cual se encuentran. B. ¿A qué distancia de la salida se encuentran? Es decir, ¿cuánto recorrieron hasta que se encontraron? C. ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro? Bien, porque el primero va a velocidad constante, pero el segundo partió de 0, va a empezar a acelerar de a poquito hasta que por fin lo alcanza el otro y me pregunta qué velocidad va a tener cuando lo alcance por fin. Seguramente va a ser más grande, porque piensen que parten los dos de un mismo punto, ¿sí? Uno va a 40 km por hora y el otro está quietito, paradito, y lo tienen que alcanzar a ese que ya va con una velocidad, ¿sí? Es como si viene un auto andando
Nosotros estamos quietos y lo queremos después alcanzar partiendo del reposo. Tenemos que acelerar bastante, pasar la velocidad y en un momento lo vamos a alcanzar. Yendo más rápido que él, en un momento lo vamos a alcanzar. Entonces, primero hacemos un planteito, ¿sí? Fíjense, tenemos un ciclista que tiene un MRU, una velocidad constante de 40 km por hora. Tenemos otro ciclista que tiene MRV, velocidad inicial es 0, y conocemos la aceleración. Y hacemos siempre un análisis de tiempo y un análisis de distancia. El de tiempos, ¿sí? Fíjense que no es como el anterior que habíamos hecho de encuentro en el cual uno salía 5 segundos después. En este caso los dos parten al mismo tiempo, así que el tiempo de uno y el tiempo de otro van a ser iguales, ¿sí? Puedo usar un solo tiempo y listo. Me olvido de ese problema. De distancias, ¿sí? En este caso parten desde el mismo lugar. No es que uno parte 500 metros más allá, ni 500 metros antes, ni 5 metros después, nada por el estilo, ¿sí? Sino eso se vería representado acá, armando un sistema de ecuaciones siempre. Sino que parten del mismo lugar, ¿sí? Parten de la misma partida, así que van a recorrer la misma cantidad. Si cuando se encuentren es porque este llegó hasta acá y este lo alcanzó en este punto. O sea que la distancia recorrida por ambos o el desplazamiento recorrido por ambos va a ser el mismo cuando se alcancen. Así que por ese lado no hay problema. La distancia recorrida de uno y la distancia recorrida del otro son iguales. El tiempo que usa uno y el tiempo que usa otro son iguales. Perfecto. Tenemos los datos, tenemos el planteo, tipo de movimiento, joya. Ahora sí vamos a armar nuestro sistema. Armar la ecuación del vector posición para ambos ciclistas, es decir, ver la posición, ¿sí? O el desplazamiento de ambos ciclistas. El primer ciclista, ¿sí? En realidad el azul en este caso, utiliza MRV, así que vamos con la ecuación de MRV. Y el segundo, el violetita, ¿sí? Utiliza MRU, porque va a velocidad constante. El que utiliza MRU, ¿sí? Parte de la posición inicial 0, ¿sí? Y va a llegar a la posición X, que va a ser 0 más velocidad por tiempo. Como el 0 no se pone, directamente X, o mi desplazamiento, va a ser igual a velocidad por tiempo. La velocidad acá está dada por 40 km por hora. Si el kilómetro lo paso a metros, recuerden que 1000 metros son un kilómetro. Y la hora la paso a segundos, recuerden que una hora son 3600 segundos. Puedo convertir a esta velocidad en metros sobre segundos. 40 km por hora es lo mismo que 11,1 metros sobre segundos por tiempo. Esto sería, digamos, lo que va a recorrer el primer ciclista. El segundo ciclista tiene MRV, ¿sí? Entonces, posición inicial es 0, ¿sí? Eso que no está puesto acá. Velocidad inicial es 0, así que también se me cancela ese término. Y el tercer término sí lo tengo, que es un medio por la aceleración, 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Tanto este tiempo como este tiempo son iguales, ¿sí? Porque los dos tienen el mismo tiempo. Por eso acá no hay menos ningún segundo, más ningún segundo, etc. Y las distancias recorridas por uno y otro también son iguales, ¿sí? Entonces, como hacíamos sistema de ecuaciones, como x y x son iguales, puedo igualar todo esto con todo esto. Se encuentran entonces cuando están en la misma posición, delta x igual a delta x. Entonces, 11,1 metros sobre segundos t es igual a, esto no está porque vale 0, digamos, se elimina, un medio por 0,8 es 0,4, entonces 11,1 metros sobre segundo por tiempo es igual a 0,4 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Sí? De acá lo que puedo hacer para despejar es este tiempo, pasarlo dividiendo, entonces el cuadrado se va con el tiempo abajo, y este 0,4 lo paso para acá dividiendo también. Me quedaría 11,1 dividido 0,4, que numéricamente es 27,75. Y si analizan las unidades, cuando este 0,4 metros segundo cuadrado lo pase para acá, metro y metro se me van a ir. Segundo, con este cuadrado se me van a ir. Y este segundito, que es el único que me va a quedar como unidad, va a estar en el denominador del denominador, se pasa al numerador, ¿sí? Y por eso me va a quedar el resultado en segundos, y el resultado, que es 11,1 dividido 0,4, me da 27,75. Ese es el tiempo en el cual se van a encontrar, es decir, en el cual este ciclista,
¿sí? El ciclista azul, digamos, va a alcanzar al ciclista violeta. Ahora, ¿a qué distancia de la salida se van a encontrar? Bien, como los dos, ¿sí?, recorren la misma distancia, este tiempo yo lo puedo reemplazar acá o lo puedo reemplazar acá, porque ahora son los tiempos iguales, las distancias iguales. Entonces, por facilidad, digamos, lo vamos a reemplazar acá, porque acá está elevado al cuadrado, hay un medio, es como un poquito más complicado. Apenitas, pero es un poquito más complicado. Entonces, por facilidad, en vez de reemplazarlo acá, lo vamos a reemplazar acá, pero si lo reemplazan acá, si después quieren probarlo, van a ver que les da lo mismo. Entonces, 27,75 lo reemplazo en esta primera ecuación. Me queda que la distancia, digamos, recorrida entre el inicio de la carrera y el punto en que se encontraron es 11,1 metros sobre segundos por 27,75 segundos. Se van los segundos y me queda el resultado en metros. Finalmente, ¿qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro? Para esto me tengo que recordar que es MRV. Así que tengo que ver cuál de las ecuaciones con velocidad final me sirve para este problema. Tenía dos ecuaciones, uno que tiene las velocidades al cuadrado, ¿sí?, y la otra esta. Como conozco el tiempo, ¿sí?, en el cual se van a encontrar, conozco la aceleración del segundo ciclista y conozco la velocidad inicial, que era 0, del segundo ciclista, puedo directamente encontrar la velocidad final con esta ecuación, que es más sencilla que la que tiene las velocidades finales, las velocidades al cuadrado. ¿Sí? Esta siempre es mucho más fácil que la otra. La diferencia es que esta usa el tiempo y la otra usa la distancia. Entonces, la velocidad es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, 0,8, por el tiempo que anda recorrida, que es 27,75 segundos, y ahí obtengo la velocidad que tiene el segundo ciclista cuando alcanza al primero. Caída libre y tiro vertical. Se produce justamente en dirección vertical, ¿sí?, cuando dejo caer algo, cuando algo para arriba. Fíjense, acá estoy largando algo para arriba. Un objeto que empieza acá y lo largo para arriba, ¿sí? ¿Qué tengo que analizar? Que el objeto va subiendo, va en contra de la gravedad que viene hacia abajo, ¿sí? Entonces, del objeto recorre una distancia positiva, la gravedad la tengo en contra. Si dejo caer un objeto, ¿sí?, con caída libre, el objeto va a ir cayendo hacia abajo, es decir, va a ir cayendo en el eje, en dirección negativa. En la misma dirección que va la gravedad, va a caer el objeto, ¿sí? ¿Qué tengo que analizar acá? Bien, son los dos MRV, ¿sí? La única diferencia es que acá, como el desplazamiento es hacia arriba, es un desplazamiento positivo, por lo tanto lleva una velocidad positiva, ¿sí? Pero como la velocidad es positiva y la aceleración, que es nuestra gravedad, es negativa, es movimiento desacelerado, porque la velocidad y la aceleración tienen distintos signos. Así que siempre voy a ir frenando. ¿Qué tiene sentido? Si yo tiro algo para arriba, se va a ir frenando hasta que se quede quieto y empieza a caer. Mientras que si yo tiro algo de arriba hacia abajo en caída libre, ¿sí?, el desplazamiento es hacia abajo, es negativo, por tanto la velocidad también va a ser hacia abajo, va a ser negativa, y la aceleración, que es la gravedad, también va hacia abajo. Siempre la gravedad va hacia abajo. Entonces, cuando tiro a una caída libre, ¿sí?, la caída libre, la velocidad y la gravedad van en el mismo sentido, ambas con el mismo signo, y por tanto va a ser un movimiento acelerado. Fíjense que la gravedad se considera como menos 9,8 metros segundo cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Si estuviera en otro planeta o en la Luna, ¿sí?, o en el espacio, tengo otro valor de gravedad, pero siempre que haga un ejercicio, ¿sí?, de caída libre, tiro vertical, y que estemos en la Tierra o que no diga nada, que estamos acá, ¿sí?, siempre la gravedad vale esa cantidad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Se le pone el negativo por el sistema de referencia que nosotros hemos elegido para este esquema, ¿sí? Consideramos hacia arriba, todo lo que va hacia arriba positivo y todo lo que va hacia abajo negativo. Pero tranquilamente podrían elegir otro sistema relativo y considerarlo positivo, ¿sí? Si no, siempre va hacia abajo, siempre es negativo. Fíjense que las ecuaciones son las mismas ecuaciones que MRV. La única diferencia es que en donde recién aparecía una A de aceleración, acá aparece una G. ¿Por qué? Porque la aceleración, siempre en caída libre y tiro vertical, la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, donde recién había una A, ahora hay una G de gravedad, y siempre lo conocemos a este valor, porque siempre es el mismo en la Tierra, ¿sí? Fíjense que donde recién había una X,
¿sí? Ahora hay una I. ¿Por qué? Porque ahora el movimiento o el desplazamiento es vertical, se realiza en el eje Y. Algo a tener en cuenta, cuando hago tiro vertical, es decir, cuando hago tiro algo de abajo hacia arriba, generalmente siempre la velocidad inicial es positiva, ¿sí? Siempre arranco con una velocidad mayor a 0. Y siempre, si yo quiero analizar la altura máxima, es la altura a la cual el objeto se queda quieto. Entonces, en ese punto de altura máxima, siempre es velocidad igual a 0. ¿Sí? Mientras que en caída libre, que es cuando yo suelto algo y lo dejo caer libremente, la velocidad inicial generalmente es 0. ¿Sí? Generalmente la velocidad inicial es 0 en caída libre. ¿Por qué? Y porque yo lo tengo supuestamente agarrado y al soltarlo, ¿sí? Ahí recién empieza a haber velocidad. Pero antes de que empiece la caída libre, la velocidad se considera 0. Entonces, eso téngalo muy en cuenta al momento de realizar un ejercicio de este estilo. ¿Sí? Antes que me olvide, hay otra forma por ahí. Siempre estos sean así, ¿sí? El de tiro vertical siempre tiene estos signos y siempre se realiza de esta manera. Pero el de caída libre, ¿sí? Hay ejercicios, que también lo pueden hacer ustedes, en el cual consideran que como el movimiento va hacia abajo, quieren considerar esto ponerle signo positivo, ¿sí? Para que el desplazamiento me dé positivo a la fuerza, ¿sí? Lo cual no está mal, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y si consideran que el desplazamiento hacia abajo es positivo, tienen que poner todo el sistema de referencia positivo hacia abajo. Entonces, si quieren hacerlo al revés, que no hay problema, ponen que el desplazamiento es positivo, ¿sí? Todo el movimiento hacia abajo es positivo, la velocidad va a ser positiva y por tanto la gravedad que acompaña a ese movimiento que ahora considero positivo también va positivo, ¿sí? Es decir, si ustedes consideran que hacia abajo es positivo, ponen todo esto positivo, ¿sí? Es una decisión de cada uno. Generalmente esto es lo que se hace por convención, lo que estamos viendo acá. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, para no confundirnos, no enredarnos, no meter signos donde no están. Pero si en caída libre particularmente ustedes quieren considerar todo positivo, ponerle usted a trabajar con números negativos, está perfecto. Ojo nomás con las velocidades, porque a veces los resultados van negativos debido a que la velocidad va hacia abajo. Bien, vamos a ver un ejemplo de tiro vertical, es decir, estamos tirando un objeto hacia arriba. Dice, acá se vinieron todos los resultados juntos. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo, es decir, me está dando la velocidad inicial. Considera el semieje positivo hacia arriba, ¿sí? Y calcula. Es decir, ahora nos está diciendo que calculemos que usemos esa convención de signos. La altura máxima que alcanzará, es decir, la altura a la cual la velocidad se hace 0. El tiempo mínimo que tardará en alcanzar una velocidad de 15 metros sobre segundos. Básicamente el tiempo, ¿sí? Cuando lo tiramos para arriba, fíjense que empezó con 30 metros sobre segundos. Mientras más arriba se vaya, más va a ir frenando, menor va a ser la velocidad. Entonces me está preguntando, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la velocidad se me hace 15 metros sobre segundos? Y puedo preguntar el tiempo que tarda, ¿sí? Es decir, empieza a subir, llega a la velocidad 0 y cuando empieza a caer la velocidad, fíjense, se vuelve negativa. ¿Cuánto tiempo pasa entre que salió la pelotita de acá abajo, llegó arriba, se quedó quieta y empezó a bajar y logró una velocidad de menos 15 metros sobre segundo? ¿Sí? Entonces, recordemos cómo son las ecuaciones de MRV que podemos utilizar acá. Generalmente, para encontrar la altura máxima, utilizamos esta, la de las velocidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque generalmente en tiro vertical no conocemos el tiempo, ¿sí? Pero algo muy pedido es la altura máxima que alcanza el objeto. Y la altura máxima justamente es mi delta I, ¿sí? Desde 0 hasta la altura máxima. Mi delta I, esa es la altura máxima. ¿Y cómo la calculamos? Y con la gravedad, que es conocida, y nos suele dar de dato la velocidad inicial. Como sabemos que en tiro vertical la altura máxima viene asociada a una velocidad final 0, conocemos la velocidad final. Entonces, esto es 0. Esto es 30 al cuadrado, que lo conocemos. 2 por menos 9,8, lo conocemos. Y podemos despejar el delta I, ¿sí? Que el delta I en este caso es altura final máxima menos la altura inicial, que es 0, va a ser simplemente altura máxima. ¿Sí? Entonces, la despejamos acá.
me quedaría este, se va para el otro lado, ¿sí? Se volvería negativo, ¿sí? Y después este 2G pasarían dividiendo, ¿sí? Pero como la gravedad es negativa, ¿sí? Acá me he salteado un signo, pero no hay problema. Fíjense que esta velocidad al pasarla para aquel lado me quedaría negativa. Pero después, adentro de esta gravedad, habría un signo negativo porque es menos 9,8. Entonces, como sabemos que el negativo de este se va a ir con el menos 9,8, directamente ponemos todo positivo. ¿Por qué? Y porque estamos buscando una altura máxima. Si estamos buscando una altura máxima en el semieje positivo, ¿sí? Obviamente la altura me tiene que dar positiva. No me puede dar una altura de menos 15. Entonces, por eso trabajamos con todo positivo y listo. ¿Sí? Por ese lado no hay problema. Pero originalmente sí, acá tendría un signo negativo, ¿sí? Por haber despejado este para otro lado, me queda un negativo acá afuera, afuera del cuadrado siempre. Y el 9,8 tendría también un signo negativo acompañándolo. Entonces negativo con negativo se me irían y finalmente la cuenta me quedaría de esta manera. ¿Sí? Generalmente la altura máxima se calcula de esta manera, de todas maneras siempre van a llegar a la misma ecuación. La altura máxima se calcula como la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Y ahí encontramos la altura máxima. Ahora para encontrar el tiempo que tardará en alcanzar la velocidad de 15 metros sobre segundo, como está relacionándome velocidades con tiempo, ya no puedo ocupar esta ecuación, porque esta ecuación me relaciona velocidades con altura. Si yo quiero la ecuación que me relaciona velocidades con tiempo, necesito esta ecuación, que era la segunda que teníamos en MRV. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Primero vamos a averiguar el tiempo para alcanzar una velocidad de 15 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad final es 15, la inicial es 30, más la gravedad es negativa, por eso acá se hace negativo, por tiempo. Despejamos este tiempo, ¿sí? Recuerden que este 30 lo tengo que pasar para allá restando, después el menos 9,8 lo voy a pasar dividiendo, por eso acá está cambiado el signo, y me da 1,53 segundos. Y después lo mismo, pero para alcanzar una velocidad de 15 metros negativos. Entonces, velocidad final es menos 15, la inicial es 30, más el 9,8 negativo, así que esto queda negativo, por tiempo. Este 30 pasa restando, menos 15, menos 30 es menos 45. Dividido menos 9,8 se me hace todo positivo, ¿sí? 45 dividido 9,8 me da 4,6 y ese es el tiempo que necesitamos para alcanzar esta velocidad, que sería el tiempo necesario para llegar hasta arriba, empezar a caer y lograr esta velocidad. ¿Sí? Bien. Generalmente en este tipo de movimientos a la misma altura hay velocidades iguales, es decir que este 15 con este 15 seguramente están a la misma altura, ¿sí? Pero bueno, eso suele suceder en este tipo de movimientos. ¿Por qué suele suceder? Y porque recuerden que este tipo de movimientos son como una especie de parábola, ¿sí? Porque tenemos ecuaciones cuadráticas muchas veces. Entonces, la parte que sube suele ser igual a la parte que baja, ¿sí? Cuando suba, voy a llegar a velocidad 0 y cuando llegue de vuelta al piso voy a tener de vuelta 30 metros sobre segundo. Ejemplo de caída libre. Eso fue tiro vertical. Ahora vamos con caída libre. Un nadador se deja caer desde un trampolín de 5 metros de altura en caída libre, obviamente. Calcular cuánto tarda en entrar al agua y la velocidad con la que entra al agua. Es decir, cuánto tiempo tarda en caer estos 5 metros y con qué velocidad llega al punto de abajo. ¿Sí? Arrancamos con una velocidad inicial 0 porque justamente es caída libre. ¿Sí? Suponemos velocidad inicial 0. La altura de la cual arranca son 5 metros y la altura final, posición final a la cual va a llegar, es 0. ¿Sí? Va desde posición 5 hasta posición 0. Me pregunta el tiempo. Es decir, tenemos velocidad inicial, nos da el delta x, ¿sí? Así que de alguna manera vamos a tener que usar la ecuación que relaciona velocidades, ¿sí? Distancias recorridas y tiempo, ¿sí? Lo cual tenemos esta ecuación. Esta ecuación nos relaciona las posiciones o la distancia recorrida, la velocidad inicial que la conocemos con el tiempo y la gravedad obviamente pero que la conocemos. Posición final va a ser 0, que es cuando llego abajo. Posición inicial es 5.
Velocidad inicial 0, así determinado, desaparece. Más 1/2 por la gravedad, que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es justamente lo que quiero encontrar y acá se me va, así que me queda solamente acá al cuadrado. Paso el 5 restando hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y 1/2 por menos 9,8 me da menos 4,9. Más por menos, menos. 1/2 por 9,8, 4,9. Entonces ahora este menos 4,9 lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Que me da muy cerquita de 1. Y finalmente, cuando encuentro el resultado de esto, ¿sí? Este cuadrado lo paso como raíz. Una vez que logro hacer eso, ¿sí? Encuentro el tiempo, que es 1,01 segundos. ¿Sí? Esto acá me faltó un cuadradito ahí. ¿Sí? Esto es 5 sobre 4,9 y acá tengo un segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque metro con metro se me van a ir y me va a quedar segundo al cuadrado. Que al sacarlo dentro de una raíz cuadrada, me queda segundo. Y después me pide la velocidad con la cual entra el agua. Como tengo tiempo, que lo acabo de calcular, tengo la gravedad y conozco la velocidad inicial, directamente utilizo esta ecuación para encontrar la velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 0, menos 9,8 por el tiempo utilizado para caer, y me da la velocidad al llegar al agua, que es menos 9,9 metros sobre segundo. Si me pide la rapidez, es el mismo valor, pero en positivo, porque recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? La magnitud. Bien, acá tengo el mismo ejercicio resuelto, pero considerando lo que les decía recién, ¿sí? Considerando que como voy para abajo, sigo el movimiento y todo lo que va para abajo es negativo, ¿sí? Entonces, perdón, todo lo que va para abajo es positivo. Entonces, la segunda parte no la puedo cambiar, porque justamente lo que estoy buscando es que la velocidad me quede hacia abajo, me quede negativa. Pero la primera parte sí se puede tocar, ¿sí? Fíjense que si lo veo de esta manera, ¿sí? Si lo veo hacia abajo, arranco con el delta I, ¿sí? Que es la posición, ¿sí? La distancia recorrida. ¿Cuánto recorro? Y recorro 5 metros, ¿sí? De acá hasta acá, la distancia total que he recorrido son 5 metros, con una velocidad inicial de 0, con una gravedad de 9,8 porque me acompaña el movimiento, ¿sí? Fíjense que como cambio el signo del 5, porque cambié ahora en vez de posición inicial y final, consideré al revés, ¿sí? Cambié, estoy tomando distancia total recorrida. Entonces el signo de acá también se me cambia. Simplemente es como haber simplificado el signo negativo del 5 con el signo negativo del menos 9,8, ¿sí? Entonces ahora, cuando el 4,9 lo pase para acá, ¿sí? Me va a volver a quedar positivo. De todas maneras, ¿sí? Esto es simplemente otra forma de verlo. Si no hace falta que lo aprendan, tómense una de las dos como correcta y no hace falta que hagan las dos, ¿sí? Particularmente esta me parece un poco más acertada por el hecho de que toma todo puntualmente y según la definición, ¿sí? Esta forma a veces lo utilizamos en caída libre para decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el desplazamiento total? Y el desplazamiento total, me caigo 5 metros, listo, entonces delta I 5 metros. Como la gravedad me acompaña el movimiento, la gravedad va hacia abajo, el objeto va hacia abajo, entonces la pongo positiva porque me lo acompaña. Entonces pongo todo positivo, ¿sí? Y el tiempo que obtengo también es positivo. Ojo cuando obtengan tiempos negativos. Si obtienen tiempos negativos porque algún signo han puesto mal hacia arriba y hay que revisar. Sin embargo, ya sea de una forma u otra, la velocidad me tiene que dar negativa, ¿sí? Porque realmente es lo que me pide cuando estoy analizando, digamos, este tipo de ejes. Si voy hacia abajo, las velocidades me suelen dar negativas, y si voy hacia arriba, las velocidades me suelen dar positivas. Así que esto sí no lo puedo variar en ese sentido. Si lo quisiera variar, lo que tendría que hacer es, bueno, velocidad final es igual a velocidad inicial 0 más 9,8 por tiempo. Considero que me la acompaña. Y voy a obtener la velocidad positiva, ¿sí? Pero voy a estar en realidad obteniendo el módulo de la velocidad y el signo no me va a estar representando realmente que va hacia abajo. Entonces, idealmente lo tomo así, que es como habíamos hablado recién, y quedamos tranquilos. Bien, de ahora otro pequeño ejemplo que dice que un objeto se tira hacia arriba, desde la terraza de un edificio de 300 metros de altura, con una velocidad de 20 metros segundo. Me pide determinar la altura máxima alcanzada, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que llega al suelo.
¿sí? Fíjense que ahora estamos analizando otra situación totalmente distinta, porque ahora parto de un edificio de 300 metros de altura, o sea que parto de una posición inicial de 300 metros. Cuando me pide la altura máxima alcanzada, ¿sí? Yo voy a calcular esta altura, porque puedo calcular este pedacito de movimiento. ¿Sí? Tengo la velocidad inicial que es 20 metros sobre segundos, y tengo la velocidad final que es 0. ¿Sí? Velocidad final considerando este pedacito de movimiento. Pero después me va a pedir la velocidad con la que llega al suelo, es decir, cuando ya hizo todo este recorrido, con qué velocidad llega acá abajo. ¿Sí? Y el tiempo que tarda en hacer todo ese recorrido. Bien. La velocidad final sabemos que es 0. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, ¿sí? Y como conocemos la gravedad, dijimos que con esta ecuación podemos despejar el delta I. Con ese delta I calculamos la altura máxima que recorremos, ¿sí? Entonces este lo pasamos restando, después esto lo vamos a pasar dividiendo al final y todos contentos. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundos al cuadrado. Más 2 por la gravedad, que es menos 9,8 por el delta I. Despejamos el delta I, si recuerden que este lo pasamos para allá, después este lo pasamos dividiendo, y nos da que el delta I es 20,4 metros. Ahora, este delta I, ¿qué es? Y es la distancia desde que nosotros tiramos el objeto hasta que llegó hasta arriba, ¿sí? Pero me está pidiendo la altura máxima alcanzada, y la altura surge desde el piso, ¿sí? Como estamos en un edificio de 300 metros, la altura máxima alcanzada va a ser 300 metros más estos 20,4 que hizo a partir del techo hasta acá arriba. Entonces la altura máxima es toda la altura desde el piso hasta y que llegó acá a velocidad 0. Entonces sería 300 más 20,4, 320,4 metros. Y esa es la altura máxima alcanzada. Ojo con eso cuando arranquen de arriba de un edificio, de arriba de una escalera, de arriba de un trampolín, de arriba de lo que sea. Y ahora sí, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad. La ecuación que nos relaciona las distancias recorridas, ¿sí? El tiempo y las velocidades es esta de acá. Como nosotros ya sabemos la posición inicial, que es 300 metros arriba del techo, sabemos la posición final, ¿sí? Pero la posición inicial era esta. Y 0, posición inicial de 300 metros. La posición final, que es al llegar al suelo, o sea que la posición final es 0, ¿sí? Recuerden que nos estamos moviendo en I nomás ahora. La velocidad inicial la conocemos, que es 20. El tiempo que tardamos en llegar al suelo, justamente es lo que queremos averiguar. La gravedad la conocemos. O sea que de acá, yo de alguna manera puedo despejar el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una ecuación cuadrática, ¿sí? Lo cual ahora los voy a ir siguiendo. Recuerden que cuando tenemos una ecuación cuadrática y queremos calcular el valor de x, tenemos x y tenemos x al cuadrado. Tiempo y tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualar la ecuación a 0 y encontrar los valores de a, que es el número que acompaña a la x cuadrado, el de b, que es el número que acompaña a la x, y el de c, que es el término independiente. Y después, con alguno de los métodos de solución de ecuaciones, ¿sí? Que recuerden que lo pueden hacer incluso con la calculadora, colocan el valor de a, que es menos 4,9. Colocan el valor de b, que en este caso es 20 positivo. Y colocan el valor de c, que es 300. Cuando hagan esto le va a dar dos raíces, ¿sí? Es decir, dos tiempos posibles. Uno es menos 6 y el otro va a ser 10,13. Ahora, ¿puedo tener tiempos negativos? ¿Me puedo ir hacia el pasado? No, no puedo tener tiempos negativos. Entonces, como no puedo tener tiempos negativos, la respuesta que me dijo menos 6 queda totalmente descartada y la única respuesta posible de estas dos es la de 10,13 segundos. Entonces, el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 10,13 segundos. ¿Sí? Bien. Y después viene la velocidad con la que llega al suelo. Acá tengo dos ecuaciones, las velocidades comunes, ya que tengo el tiempo, podría haber utilizado esa, y si no, directamente utilizar esta, porque conozco el delta I. ¿Sí? Bien, velocidad final es con la que llega al piso y la que quiero averiguar. Así que este cuadrado lo voy a pasar para este lado como raíz, y va a ser la raíz cuadrada de la velocidad inicial, que es 20, al cuadrado, más 2 por g, que es menos 9,8, por delta I.
Delta I recuerden que es posición final menos posición inicial. Es decir, que va a ser 0 menos 300. 0 menos 300 es menos 300. Menos por menos más, ¿sí? Y este valor de acá lo sumo con el 20 al cuadrado, le aplico la raíz y me va a quedar que la velocidad final, ¿sí? Cuando la calcule acá me va a dar positiva, pero cuando la vea gráficamente, tengo que saber que es negativa, ¿sí? Es decir, si ustedes hacen 20 al cuadrado, 20 al cuadrado, que es 400, ya eso le suman, porque menos por menos es más 2 por 9,8 por 300, les va a dar 6.280. Le hago la raíz cuadrada de eso y nos va a dar 79,25. ¿Sí? Positivo. Bien, pero ¿por qué estamos obteniendo el módulo de esta velocidad? Ahora, si yo esto lo miro en el gráfico, puedo ver que como esta es una velocidad positiva, cuando vaya cayendo y llegue acá abajo, estoy por llegar abajo, voy hacia abajo. Entonces la velocidad que me va a dar tiene que ser negativa. Entonces, ¿me da positiva? No hay problema. Es porque estoy obteniendo el módulo de la velocidad. Le coloco el signo negativo y me queda perfectamente bien el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mucha suerte con esta unidad. Realmente una unidad muy práctica. Tiene pocas ecuaciones. Si ustedes la fijan, son 4 ecuaciones. Una para MRU, que de ahí salen todos los despejes. 3 para MRV, que de ahí pueden sacar todos los despejes. Pero lleva mucho razonamiento de ejercicios. ¿Sí? Hay muchos tipos de ejercicios distintos que se pueden hacer con MRV, con MRU. Problemas de encuentro, MRU, MRU, problemas de encuentro, MRU, MRV, ¿sí? Mezclados, tiro vertical, caída libre. Hay un montón de ejercicios distintos que se pueden hacer con este tema. Así que bueno, paciencia, a sentarse, a practicar, a ponerle pilas y cualquier cosa nos consultan. Abrazo grande y mil gracias por su atención.